En este video les explicaré los elementos y la gráfica de una función cuadrática. Anteriormente habíamos hecho la forma tabular y la forma gráfica, pero cuando ya tenemos todos los elementos de una función cuadrática ya es más fácil y más seguro hacer la gráfica de una función cuadrática, porque tenemos todos los elementos que componen la función cuadrática. Entonces, todos estos elementos hay que hacer algo. En algunas hay que aplicar fórmulas y en otras hay que fijarse en ciertos detalles. Entonces hay que aprenderse esas fórmulas y todo lo demás. Primero que todo, tenemos esta función cuadrática. El que acompaña al x al cuadrado sería el a, el que acompaña al x sería el b y el que viene solito sería el c. A valdría 1, b valdría menos 6 y c valdría 5. Vamos a calcular el discriminante y la fórmula del discriminante es un triangulito es igual a b a la 2 menos 4 por a por c. En ese caso sería b a la 2, entonces sería b vale menos 6, entonces sería menos 6 a la 2. Entre paréntesis porque es negativo. Menos 4 por a que es 1 por c que es 5. Eso lo ingresamos en la calculadora o lo hacemos a pie, igual no hay problema. Y nos daría, esto da 36, 36 menos 20 da 16 positivo. Si da 16 positivo significa que interseca el eje X en dos puntos. Ahora vamos con la concavidad. ¿Qué pasa con la concavidad? La concavidad depende de A. Si el A es positivo es cóncava hacia arriba y si es negativo es cóncava hacia abajo. En este caso es un 1, es positivo, entonces es cóncava hacia arriba. Voy a hacer el dibujito así que es cóncava hacia arriba. Después vamos con el vértice, y el vértice hay una fórmula, que la fórmula es la siguiente, es menos b entre 2 por a, menos discriminante entre 4 por a. Entonces vamos a calcular cada una de ellas. Entonces sería menos b, sería menos 6 sobre 2 por 1, eso sería esta primera parte, menos discriminante, ya lo tenía, sería menos 16, entre 4 por 1 que es a. Y esto lo simplificamos y me da 6 dividido entre 2 daría 3. Y menos 16 dividido entre 4 da menos 4. Entonces el vértice es 3, menos 4. Intersección con el eje X. Debemos resolver esta ecuación, la ecuación de arriba, que sería x a la 2 menos 6x más 5 igual 0. Para ver si tiene dos soluciones. Entonces, lo metemos aquí en la calculadora y ponemos menú, voy a encenderla, menú a 2, 2. Y los valores serían 1 menos 6 y 5. X me da 5 y me da 1. Entonces las intersecciones con el eje X serían 5 y 1. O sea, serían en otras palabras 5,0 y 1,0. Intersección con el eje Y sería 0,c. Esa es una fórmula. Entonces sería igual a 0,5. Eje de simetría es x igual a menos b entre 2 por a. Pero yo ya había aplicado esta fórmula porque es la primera fórmula del vértice. Y eso me dio 3. Entonces el eje de simetría es 5. No, perdón, no es 5, es 3. Porque aquí me había dado, esto me había dado 3. Es 3. Para no volverlo a calcular, lo puedo volver a calcular, pero es 3, ya lo había hecho. Ahora sí, ya teniendo todos los elementos, puedo graficar. Entonces, voy a colocar todos los elementos que averigüé. Voy a buscar otro color. Primero que todo, voy a colocar la intersección con el eje X y la intersección con el eje Y. Intersección con el eje X, 5 y 1. Entonces nos vamos aquí abajo. Entonces, interseca el eje X en 5 y en 1. Y el eje Y
en 5. 0,5 que es ahí. El vértice es 3, menos 4. Entonces nos vamos aquí abajo y unimos el 3 en X con el menos 4 en Y. O sea, el vértice estaría aquí abajo. Y es cóncava hacia arriba. Entonces nada más nos falta dibujarla. ¿Qué quiere decir eso? Que sale de aquí del vértice, es cóncava hacia arriba, pasa por 5, continúa hacia arriba. Y aquí, al lado izquierdo, es cóncava hacia arriba, continúa, pasa por 1 y pasa por 5 en Y. Y ahora, ¿qué es el eje de simetría? Que es igual a 3. Significa que es donde se parte la función como en un espejo. Lo mismo que se refleja para este lado que para el otro. Entonces, este sería el eje de simetría. Y esa sería la gráfica de la función cuadrática, con todos sus elementos, los que calculamos poco a poco.